Cuando inicié este podcast, dije, bueno, no solamente voy a hablar de teorías de la conspiración, obviamente sí se va a centrar mucho de teorías de la conspiración, pero también pues dije, voy a hablar de críptidos, voy a hablar de monstruos, pues voy a hablar de datos curiosos, de cosas paranormales, de ovnis, pues lo que casi todo el pinche podcast que ustedes vean de teorías de la conspiración termina pues hablando de eso, ¿no? Casi siempre al que le gustan los críptidos siempre también le gustan las teorías de conspiración o los ovnis. Siempre pues hay hasta las teorías se cruzan, ¿no? O sea, de que el ocultamiento de la tierra plana, el ocultamiento de los ovnis, de la tierra hueca, pues siempre puede ser ya sea por las élites o porque los reptilianos no quieren que sepan o porque así la dicta la Matrix y bueno, cualquier soberana cosa que se les ocurra, ¿no? Pero una de las cosas que pues yo puse al principio de este podcast es de cómo hace 100 años las teorías de conspiración pues a veces eran o ciertas cosas, ciertos adelantos pues eran pues ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, pues quién iba a creer hace 100 años que íbamos a tener pues computadoras, televisiones, que íbamos a tener todos los adelantos tecnológicos que tenemos ahorita y hasta pues medicinas, ¿no? Y pues hasta pues ya digamos teorías científicas, ¿no? Igual pues no descartamos que dentro de 100 años en el futuro pues muchas de las cosas que ahorita tenemos o que pensamos que es lo correcto pues se reactifiquen, ¿no? Como ha pasado pues con muchas teorías que en su momento pues se creyeron pues válidamente pues por la comunidad científica. No era pues ningún bulo, ninguna noticia falsa, ningún engaño, sino pues que era lo que pues su tecnología, su entendimiento, sus estudios pues podían concebir. Y pues por eso pues me dediqué a reunir pues unas teorías científicas obsoletas, ¿no? Que en su momento sí se creyeron pues 100% científicas, ¿no? Pues empecemos por la personología. Es el estudio de la personalidad. Según esto, pues esta ciencia, pues anteriormente reconocida como ciencia, ahora ya como pseudociencia, relacionaba la supuesta existencia de las correlaciones entre la apariencia física de una persona y su conducta, personalidad y carácter moral, ¿no? La morfopsicología es la disciplina que no tiene ahorita aval científico, que investiga acerca del carácter y la personalidad, el modo de enfrentar la vida, las capacidades y las actitudes de las personas por medio de la observación de las particularidades y generalidades de su rostro. La grafología es una ciencia y una técnica de la anteriormente pues de la psicología, ¿no? Que nos permite hacer un retrato profundo de una persona analizando y estudiando su forma de escribir. Esto pues se creía anteriormente pues en el siglo XIX, ¿no? De hecho la personología, la morfopsicología, la grafología pues en el siglo XIX pues eran ciencias totalmente pues aceptadas por la comunidad científica, ¿no? En el caso de la grafología no debe confundirse con la caligrafía forense, con el peritaje caligráfico o la grafoscopía, ¿no? La caligrafía forense pues es una disciplina utilizada para la criminalística pues con el propósito de comparar escritos y determinar por ejemplo si un documento fue firmado por la persona que se supone que lo hizo. También pues para comparar, digamos, notas de suicidios, testamentos y todo eso, ¿no? Fíjense, estas tres, por ejemplo, pues, y van a decir que eres un estúpido, Mar, y perdón por las personas que no son de aquí de México, pero los de personología, la morfopsicología y la grafología, luego llegaron todavía aquí en México y en la tele en los años 2000 lo llegaban a presentar pues como un y bueno, yo creo que todavía en algunos pues programas de estos mañaneros como Hoy o Venga la Alegría y todas esas estupideces lo llegaron a presentar pues como una ciencia, ¿no? Yo me acuerdo mucho porque en el programa de Patti Chapoy, pues que es un programa de espectáculos y de chismes aquí en México, pues
hubo un caso muy famoso, y yo creo que mucha gente se acuerda, pues del clan Trevi Andrade, ¿no? Y pues tenían una foto de Sergio Andrade y pues le hicieron pues un estudio de personología, de morfisología y de grafología. Y me acuerdo, sí, su escritura es de un controlador y psicópata y abusador sexual. O sea, me acuerdo que hasta su cara, o sea, hasta la cara de Sergio Andrade según era de una persona maldita, ¿no? Y pues ahí mirabas a Pati Chapoy y a Pedrito Sola así, ay no, a ver qué más, doctor, y que no sé qué. Y no, o sea, era pues un show y pues me dio risa porque en ese tiempo, aunque yo estaba muy chico, en la escuela ya nos habían dicho pues que ciertas cosas pues no son ciertas, ¿no? O sea, en cuanto a de la ciencia, ¿no? También de hecho este podcast está muy relacionado pues con cosas que me enseñaron en la escuela porque sí me acuerdo que, bueno, hasta mi entendimiento, de que me acuerdo de mis clases de biología y hay algunas de pues hasta de ética y civismo, pues más adelante pues voy a hablar por ejemplo pues del lamarquismo y generación espontánea y todo eso, pues yo me acuerdo que en biología nos enseñaban cómo anteriormente antes de la teoría de la evolución de Darwin, pues cómo se pensaba que había pasado ciertas alteraciones de los animales, ¿no? Pero yo me acuerdo que aquí en México, pues sí, o sea, y de hecho yo creo que, perdón, todavía lo de la grafología se llegó a usar en algunos programas y a ver, sí, fírmela aquí, Andreita. Y ahí iba la pinche Andrea Legarreta a firmar sí, eres una persona de buen corazón. No, pues puras mamadas decían, ¿no? Pero mucha gente se la siguió creyendo, pues cuando pues esto les digo ya desde el siglo... En el siglo XIX se creía, pero ya a mitad del siglo XX ya, obviamente, esto ya pues ya no tenía pues aval científico, ¿no? Pues también tenemos que ver de que pues se transformó pues en un chiste, ¿no? Hay un es de y también pues mucho de la morfopsicología también pues tenía que ver cómo estaba hecho tu rostro, ¿no? Obviamente tenía pues este signo un sesgo pues muy racista y muy de esa época de pues de Europa que pues miraban pues si tú tenías rasgos negroides obviamente pues eras un ladrón, ¿no? Si asiático es que eras pues muy carente pues de fuerza física y de guardar secretos. Si eras mestizo, pues es que estabas confundido y pues todo eso, ¿no? O sea, también, digamos, había que pues le hacían pues algunos mediciones en la cabeza, cachetes, ojos y te decían, es que tú tienes cara de albañil, tú tienes cara de basquetbolista y cosas así, ¿no? Cosas, les digo, pues sí fue muy, aceptada esto y pues en o sea, todavía tú encuentras pues gente que lo cree, ¿no? O sea, hasta organizaciones y todo eso. No, por ejemplo, me encontré una de Richard Ramírez, ¿no? De que pómulos dilatados significa imposición, orificios redondos, brutalidad, cejas encrespadas, ira, en el progmato, impulsividad y presentuosidad. O sea, básicamente, pues esta gente vive pues en el siglo XIX, pero pues sí fue parte, pues les digo, pues de la ciencia, ¿no? Pero pues aquí en México todavía pues se sigue usando pues en los canales de televisión de chismes o de espectáculos o de que no tratan de nada, nomás de pura televisión basura que antes entretenía pero ahorita ya no, ¿va? Pero bueno, ahora sigamos con el lamarquismo. Pues lamarquismo o la teoría de Lamarck fue una teoría científica sobre la evolución de las especies. Fue propuesta por el francés Jean-Baptiste Lamarck en su libro Filosofía Zoológica de 1809.
Esta fue la primera teoría evolucionista de la historia, antecesora pues de Charles Darwin, que fue en 1859. En este libro Lamarck hacía notar que las especies de seres vivos no eran inmutables ni parecían haber sido creadas espontáneamente como se afirmaba en su época, sino que probablemente habían evolucionado por tanteos y sucesivamente a partir de formas de vida pues mucho más simples. Para explicar esta transformación proponía la existencia de un mecanismo que se suponía tenía la capacidad de los seres vivos de trasladar a sus herederos las características adquiridas al adaptarse a sus entornos. También pues hay que recordar que en esta época pues no existía ni tenían el pensamiento de que eran los genes, ¿no? Tampoco pues se conocía pues cómo la gente o los animales que se aparean pues a través de sus genes llevan pues información genética, ¿no? Y pues o sea digamos que parte pues de la teoría de Lamarck pues es muy revolucionaria, pero obviamente pues no está obviamente pues fue descartada ya después cuando Charles Darwin pues hizo un estudio mucho más profundo que Lamarck, pero pues Lamarck también hay que tener en cuenta pues que no tenía tanto material a su disposición y pues en muchas cosas pues él solamente pues proyectó sus hipótesis, ¿no? Ya a comienzos del siglo XIX pues ya pues se descartó la teoría de Lamarck, pero yo me acuerdo que sí pues fue un antecesor de Darwin y de hecho pues te lo enseñaban en la escuela, ¿no? Bueno, al menos en mis libros de biología sí llegaron a mencionar pues a Lamarck y todo esto y pues el clásico ejemplo pues de la jirafita, ¿no? Básicamente pues lo que decía la teoría de Lamarck es de que los padres les pasaban cierta información para que sus crías o sus descendientes pues tuvieran una ventaja, ¿no? Por ejemplo, pues que al principio las jirafas no tenían el cuello tan largo, pero al ver que pues había pues más plantas, hojas pues arriba, pues como que dijeron vamos a hacer que crezca mi cuello y para agarrar esas plantitas y pues así crecían y crecían y crecían y pues así pasó lo de que creció el cuello de la jirafa, ¿no? Obviamente tal vez a mucha gente le da risa, suena estúpido o algo así, pero en ese tiempo pues tienen que pensar todo lo que no se sabía, ahora lo que nosotros pues sabemos, ¿no? Obviamente sí hay muchas cosas rescatables de la teoría de Lamarck, pero pues por ejemplo esa que es básicamente mucho de su teoría pues no, ¿verdad? O sea, no es como si yo y digamos varias gente quiere, pues sabes qué, vamos a hacer que mis brazos sean más largos y me voy a estar cruce y cruce con gente hasta que uno de mis herederos tenga pues los brazos largos por nomás, ¿no? Así como que es porque quiero hacer los brazos más largos, o sea, básicamente eso era un poco de lo que hablaba pues Lamarck, ¿no? También la teoría de Lamarck se le conoció como transformismo. También él dijo que pues esto pasaba en muchas eras geológicas, ¿no? Ahora otras de las que me acuerdo que me enseñaron aquí en la primaria es la de la generación espontánea, ¿no? Esta creencia es de que ciertas formas de vida animal y vegetal surgían de manera automática, espontánea, a partir de la materia orgánica, inorgánica o alguna combinación de ambas, ¿no? Esta teoría estuvo vigente por muchos siglos desde la antigüedad, aunque esa es una hipótesis que jamás pudo probarse científicamente, muchos creyeron comprobarla mediante la observación directa. Aristóteles creía en esta teoría y también fue aceptada y sustentada por pensadores del siglo XVII y XVIII como Francis Bacon, René Descartes e Isaac Newton, quienes desconocían el mundo de la microbiología. Aplicaba a las criaturas pequeñas tenidas por plagas o parásitos como moscas, piojos, garrapatas e incluso ratones, ¿no? Según esto, y pues así, y yo me acuerdo muy bien también del dibujo, es de que si tú dejabas ropa sudada y trigo, después de un cierto tiempo pues te ibas a encontrar grillos, ratones, cucarachas y pues que habían nacido así, ¿no? O sea, habían nacido de esa composición, ¿no?
Esta teoría sobre el origen de la vida pues no contradecía la reproducción convencional, ya que las criaturas obtenidas por generación espontánea eran tan perfectas e idénticas como las nacidas de la reproducción sexual, ¿no? De este modo podía sustentarse que la carne descompuesta, los excrementos, las mismas entrañas del ser humano se daban por generación espontánea a diversas formas de vida, en vez de pensar que de algún modo estas habían llegado pues hasta ahí, ¿no? Y sí, no, o sea, digamos que parte del método científico es pues lo de la observación directa, ¿no? Y yo me acuerdo que sí, o sea, de que hacían el experimento de que, vamos a dejar estos trapos con comida o cagada, y pues, mira, ya se hicieron moscas, se hicieron ratones, cucarachas y todo eso, ¿no? Y pues no se contraponía a la reproducción pues normal sexual, porque ellos decían, pues es que así se crió y así también, o sea, no tenían esa pelea. Y fíjense quiénes creían también en esa, pues, o sea, Newton, Descartes, Francis Bacon, obviamente ellos no eran expertos en biología y menos en microbiología, pero pues, o sea, era para que vean qué tan aceptada era esta teoría, ¿no? También tenemos otra, ya alejándonos de la biología, sobre la teoría calórica, ¿no? Lo de la teoría calórica fue un modelo con el cual se explicó durante un tiempo pues bastante largo, prolongado, las características y comportamientos físicos del calor. La teoría explica el calor como un fluido hipotético, el calórico, que impregnaría la materia y sería responsable de su calor. Según esto, las moléculas de todos los cuerpos de la naturaleza están en un estado de equilibrio entre la atracción que tiende a aproximarlas y la acción del calórico que tiende a separarlas. Según su mayor o menor cantidad de calórico, los cuerpos son gas, líquido o sólido, ¿no? El calórico se difunde entre los cuerpos, pasando de uno a otro por contacto, incluso entre los seres vivos. Las quemaduras producidas por congelación se explicaban porque el calórico causaría los mismos daños en la piel, tanto al entrar en el cuerpo como salir. Serían visibles en las llamas porque estas están formadas en su mayor parte por dicho calórico, desprendiéndose de los cuerpos. Las distintas sustancias presentarían distintas solubilidades para el calórico, lo que explicaría su distinto calor específico. Pues esto fue pues ampliamente aceptado e incluso explicaba los experimentos de Joule sobre la equivalencia entre calor y trabajo, interpretando que al frotar un cuerpo se rompían las vesículas microscópicas que contienen el calórico, liberando el calor. Pues sin embargo la teoría fue perdiendo adeptos al no poder explicar diversos problemas como la masa nula del calórico, por lo que fue abandonada a mediados del siglo pues XIX, ¿no? Básicamente pues creían que este calórico pues era algo tangible, ¿no? Era pues como lo decía aquí pues era un fluido, ¿no? De que pues ese fluido pues lo podía romper por la fricción y algo que pues estuvo muy aceptado hasta mediados del siglo XIX. ¿Y por qué? Porque pues empezó la física pues a avanzar en sus conocimientos técnicos, y pues se dieron cuenta pues que obviamente no existía ninguna esta hipotética fluido, ¿no? O sea, ¿cuál fluido? O sea, para empezar, ellos decían cómo que dónde está ese fluido, cómo vamos a ver ese fluido. Hay que ver que también pues ya en ese tiempo ya se tenían microscopios, ya se usaba pues un método científico de comprobación, de comparación, de observación y todo eso, y pues obviamente nunca encontraron pues el fluido calórico, ¿no? Y obviamente mucho de esta teoría científica del fluido calórico pues solamente pues fueron hipótesis, ¿no? Hipótesis que se centraban pues como en darle explicación a estos sucesos que nosotros mirábamos, y pues que la verdad pues sonaban pues sumamente convincentes pues para esa época, ¿no? Otra pues también yo creo pues muy muy interesante es la teoría aristotélica de la gravedad.
Según Aristóteles, el mundo material estaba compuesto de 4 elementos fundamentales: tierra, agua, aire, fuego, y pues cada uno de estos elementos tenía una posición natural en el universo, hacia la cual tendían a situarse, ¿no? En esa visión del universo, la tierra se situaba en el centro, el agua como una capa cubriendo la tierra, el aire estaría por encima del agua y el fuego por encima de este último, ¿no? Según Aristóteles, la tendencia de los 4 elementos era intentar volver a su posición. Los elementos pesados, agua y tierra al centro, y los elementos ligeros, aire y fuego, hacia afuera, ¿no? Siguiendo esta teoría, un elemento como la roca, que según Aristóteles estaba compuesta principalmente de tierra y de menor medida de agua, si se situaba a una determinada altura y se soltaba, tendía a ir hacia el centro del universo cayendo. Por la contra, cuando una madera ardía en una hoguera, el carbón se quedaba junto al suelo por estar compuesto de tierra, mientras que el fuego era repelido al exterior por encima del aire en busca de su posición natural en el universo. Aristóteles además mantenía la visión de que los elementos más pesados caían a mayor velocidad, al tener más cantidad de tierra y agua, y por lo tanto estar más atraídos. Del mismo modo, un incendio virulento hacía que las llamas fueran mayores, provocando que el fuego regrese a mayor velocidad hacia la capa más elevada del universo. En la visión del mundo aristotélica también tenía cabida la luna, el sol, los planetas y las estrellas como elementos que giraban en torno a la Tierra. Todos estos elementos se situaban por encima de la capa de fuego y estaban hechos de un quinto elemento, el éter. Todos estos astros mantenían su posición en esferas en cuyo centro se situaba la Tierra para mantenerse en movimiento. Los astros no necesitaban de fuerza alguna, ya que su movimiento se consideraba invariable, tal y como había sido desde todo fue creado. En el modelo aristotélico del universo, como primera explicación de lo que más tarde sería conocido como fuerza de gravedad, se mantuvo como idea predominante en toda Europa y Oriente a lo largo de prácticamente 2 milenios, hasta el final de la Edad Media, con la llegada de otros grandes pensadores que se plantearon que todo podría tener otra explicación, siendo la visión pues de Aristóteles errónea, ¿no? Pues yo creo que está pues muy bien explicado y obviamente pues les digo otra vez de que pues Aristóteles pues muchas de las cosas que nos legaron pues los griegos a través de los romanos y luego los romanos a través de la Iglesia Católica, pues se mantuvo por mucho tiempo como dogma también pues de la Iglesia Católica y pues de varios reinos pues católicos, ¿no? Y obviamente pues ellos tenían esta visión del mundo. Obviamente pues Aristóteles no tenía muchas cosas como experimental y todo esto pues él lo ideó pues mucho pues con la observación, ¿no? Si se dan cuenta pues o sea sí da pues una explicación obviamente pues con lógica y sentido para él, ¿no? Y para pues su mundo, ¿no? O sea, para lo que él para lo que él conocía, ¿no? O sea, básicamente era de que si yo suelto una roca, se va a ir hacia el centro, o sea, va a caer, pues porque la roca se está siendo llamada pues por este elemento de tierra, ¿no? Por eso cae pues rápidamente y por eso pues cae, ¿no? También cabe aclarar pues que por ejemplo tú dirías y los animales y todo esto, pues es que también en la visión griega pues nosotros estábamos compuestos de aire, de tierra, de fuego, o sea, básicamente como de los 4 elementos, pero pues pues estábamos compuestos de tierra. No, obviamente no me voy a meter todo esto del espíritu y cómo creía esto Aristóteles porque pues no se trata de eso, ¿no? Otra, y pues yo creo que también todo lo vimos en la escuela, pues es del universo geocéntrico, ¿no? Pues de esta antigua teoría sostiene que la Tierra es el centro del universo y coloca la Tierra en este centro y pues los astros, incluido el Sol, giran alrededor de ella, ¿no? Esta también fue formulada por Aristóteles y estuvo en vigor hasta el siglo XVI y luego pues esta visión fue complementada por Claudio Ptolomeo en el siglo II antes de Cristo en su obra El Almagesto, en la que introdujo los llamados epiciclos, ecuantes y deferentes, ¿no? Pues yo creo que esta también pues sí es de las más famosas. También cabe decir que sí, o sea, fíjense, hasta el siglo pues XVI, pero ya había cierta gente, por ejemplo, ciertas culturas y también ciertas religiones que ya no aceptaban esto, y hay universidades también de Occidente donde pues ya no
no aceptaban esto de la teoría de que pues la Tierra era el centro pues, del universo, ¿no? De hecho, pues Nicolás Copérnico, pues al decir que esto no era cierto, pues fue cuando pues tuvo que arrepentirse de sus palabras. Ya no fue juzgado, pues, por la Inquisición, ¿no? Católica, y obviamente pues así se salvó Copérnico y pues mucho de lo que sabemos porque pues él dijo que no, o sea, y tenemos que hacer esto porque pues la Iglesia Católica pues por muchos, pues por más de un milenio, pues también estuvo pues influyendo mucho en las teorías científicas y sociales, ¿no? Y pues había unas cosas que ellos no movían y pues también era porque pues era parte de pues de su control, ¿no? O sea, ¿cómo es que no la Tierra, lo más perfecto que ha creado pues Dios, no iba a ser el centro del universo, ¿no? Y ese centro del universo, ¿cómo no iba a ser controlado por la Iglesia Católica, ¿no? Pues siguiendo con otra teoría, pues obviamente ya descartada, es el catastrofismo. Es una hipótesis que surgió entre los siglos XVII y XIX, que afirma que la Tierra en su origen había sido creada de manera súbita y catastrófica, es decir, tras sufrir eventos climáticos y desastres naturales como tornados, terremotos e inundaciones. Esto provocó increíbles cambios geológicos y biológicos en la constitución de nuestro planeta. Una de las figuras pues, más representativas de esta teoría es el paleontólogo francés Georges Cuvier, que determinó además que los fósiles encontrados en el futuro eran resultado directo de las especies que habían aparecido en dichas catástrofes, ¿no? Pues fíjense, es interesante, ¿no? O sea, de cómo él pensaba o sea, y sí hubo esto, ¿eh? O sea, los cambios geológicos y todo esto, pues sí influyó, pero básicamente esto se toma pues como una teoría descartada porque nunca presenta una prueba, ¿no? No por más convincente lógico que suene, si tú dices cosas al azar, no puedes decir, bueno, no al azar, sino con lógica, pero si no las puedes demostrar, pues no queda, o sea, no es algo científico, ¿no? Solamente pues estás diciendo pues algo lógico, ¿no? Y pues por eso el catastrofismo pues se considera así, ¿no? Pues no nos presentan pruebas sobre lo que se está diciendo, ¿no? Ya por último, y fíjense, también pues que también pues apareció en los libros, pues yo me acuerdo que sí, sí lo llegué a leer, es sobre los 4 humores corporales, ¿no? O también llamado el humorismo, que pues suena chistoso. Que fue una teoría acerca de que el cuerpo humano, y pues esto también fue adoptado por muchos filósofos y físicos pues de antiguas civilizaciones como la griega y la romana, en especialmente pues por Hipócrates, que pues es muy famoso. Y de hecho ya hasta el siglo XVII pues esto ya queda totalmente descartado. Según esto de la teoría pues de los 4 humores, fue un punto de vista pues más común en ver cómo era el funcionamiento del cuerpo humano entre los físicos y médicos europeos hasta la llegada de la medicina moderna pues ya hasta a mediados del siglo pues XIX, ¿no? Esencialmente esta teoría expresa que el cuerpo humano se compone de 4 sustancias básicas conocidas como humores, aunque pues esto básicamente tiene que ver más con líquidos, ¿no? Y que se debe mantener un perfecto equilibrio entre estos para evitar todo tipo de enfermedades, tanto de cuerpo como de espíritu. De esta forma, la aparición de enfermedades o discapacidades serían el resultado de un exceso o un déficit de alguno de estos 4 líquidos o humores. Autores posteriores de Europa Occidental que adoptaron y adaptaron la filosofía médica clásica consideraban que cada uno de estos humores aumentaría o disminuiría en función de la dieta y de la actividad del individuo. Cuando un paciente sufría un desequilibrio de líquidos, su personalidad y su salud se veían pues afectadas, ¿no? Perdón. Los humores fueron identificados como bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre. Había una estrecha relación entre los humores y los 4 elementos, el fuego, el aire, el agua y la tierra. Además a esta relación se le atribuían otras cualidades: caliente, frío, húmedo y seco. Según estas teorías, y fíjense que todavía hay algunas zonas pues rurales de la India y de Asia que creen en esto, ¿no? Clasificaban también a los seres humanos por su temperamento. Un hombre flemático es reflexivo, tranquilo, muy justo e incorruptible, poco comprometido, simpático, adoran la buena vida y les gusta el trabajo. El melancólico es inquieto, muy reflexivo, inestable y ansioso.
Adoran el silencio y la soledad, se olvidan de su entorno y se distraen fácilmente. El sanguíneo es alegre, enérgico, vigoroso y con potencia. Son personas de buen humor, apasionadas y que brindan confianza. El colérico es perseverante, rápido en sus decisiones, que aspira a lo grande, activo y extrovertido. Son personas ambiciosas, individualistas y exigentes consigo mismas, ¿no? Esto pues también, no solamente les digo que todavía en algunas áreas rurales creen esto, pero en especial del subcontinente indio y en algunas partes de Asia, pero pues también era lo que se creía pues les digo, en Europa, ¿no? Espero que les haya pues refrescado en la memoria en ciertas cosas. Obviamente pues hay más teorías que ya están pues súper descartadas o pues, hoy en día, ¿no? También hay muchas cosas que pues que todos los días nos dicen, no saben qué es que así no fue, o tal vez hay pruebas nuevas que complementan eso y quitan, y pues es lo chilo de estar viviendo pues en esta época, ¿no? De cómo la tecnología, la ciencia y las teorías pues cada vez avanzan más rápido y pues estamos viviendo pues una época sin precedente hasta ahorita en cuanto pues la ciencia, ¿no? Y pues no solamente pues hay que recordar también pues cómo les digo, como hace 100 años se creía de una forma y ahorita ya se cree de otra y pues obviamente en 100 años pues muchas de nuestras cosas lo más probable pues van a estar pues equivocadas, ¿no? Pero pues bueno, espero que les haya entretenido, les haya servido, no sé, tal vez puedan hablar eso en una borrachera o en una junta o para iniciar una conversación, no sé, para algo de servir esto, ¿no? Pero pues muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.